Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Soy el pastor Simón Tadeo Arias del Concilio de la Asamblea de Dios y doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir en esta hermosa mañana la palabra de Dios que tiene que ver con la sed de Dios. Soy actualmente director, de Hombres de Valor del Concilio de la Asamblea de Dios, ejerciendo ese ministerio por este tiempo, gracias al Señor. Y me gustaría compartir con ustedes brevemente la palabra del Señor en cuanto a este tema muy interesante que tiene que ver con la sed de Dios. Y estuve mirando la palabra del Señor y realmente en esta mañana bendijo mucho mi vida, porque aparte de preparar esto, me sirvió de encontrar otras cosas de mucha bendición. Pero quiero centrarme en esto de la necesidad de beber. Aquí tengo una botella de agua que actualmente el precio de una botella de agua es mucho más cara que el combustible. Es más caro que la nafta, más caro que el diésel y que cualquier otro combustible. Es un elemento muy importante. Podemos dejar de comer por mucho tiempo, pero no dejar de beber por mucho tiempo. Y estuve mirando un poco lo que dice en cuanto a la palabra de Dios, que cuando uno tiene sed, entra en una desesperación. Y dentro de esa desesperación de repente podemos hacer locuras por la misma necesidad. Y eso no ha sido algo escondido en cuanto a la palabra, de entrar de ese tipo de desesperación, que cuando alguien quiere beber agua es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso dije que el aguante, al hambre es mucho más que la sed. Con la sed 2 a 3 días uno prácticamente ya está muriendo. Pero estuve investigando un poco la palabra del Señor, lo que uno haría y lo que uno diría y decidiría, inclusive cuando uno tiene sed, hasta qué nivel uno puede llevar. Y evidentemente también mostrarles por la palabra del Señor cuán peligroso es cuando nosotros necesitamos algo y entramos en una desesperación y necesitamos resolver de una u otra manera sin importar el costo, que puede llevarnos a una necesidad valedera, pero que si nosotros lo hacemos de una forma incorrecta, perdemos esa bendición. Esta historia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 20, del 1 al 13. Es la historia, cuando el pueblo del Señor, dice el 21, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiésemos muerto como cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir a un mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Una necesidad legítima que tenían, ellos lo pidieron de una mala manera. Tuvieron sed de eso, pero en esa desesperación que entraron en una rebelión y en una mala actitud. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cierta necesidad de algo que nos está faltando ahí por dentro, pero nos acercamos a Dios de una manera totalmente irreverente, en una actitud de rebelión y de una mala actitud? Y esa necesidad valedera que muchas veces existe en nuestras vidas, como en este caso, fueron capaces de llegar a ese nivel por una necesidad que era el agua. Esta agua agua bendita, cuando de repente nosotros tenemos una necesidad de beber. Pero a la misma vez también sucedió otra cosa, que dentro de esa provisión que Dios iba a hacer, también contaminó a Aarón y a Moisés por esa necesidad de agua. Y cuando ciertamente el Señor tiene su gracia y su misericordia a nuestras necesidades, tenemos que tener mucho cuidado con qué actitud nosotros nos acercamos a pedir una necesidad delante de Dios. Porque muchas veces nuestra necesidad y nuestra desesperación
tenemos malas actitudes, nos quejamos, nos rebelamos, lloramos, dejamos de orar o dejamos de congregarnos, simplemente porque el Señor nos llenó parte de nuestra necesidad. Y encontré en este caso en especial que era una necesidad física, le llevó a la desesperación, y no solamente a la desesperación, sino a la rebelión contra Aarón y Moisés, y especialmente en contra de Dios. Tanto que eso le cuesta a Aarón y a Moisés el entrar a tierra prometida. Entonces una de las primeras cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, que nunca, por una necesidad X que nosotros podamos tener, como una sed de agua o como una sed espiritual, también nosotros podemos tener malas actitudes. Una sed de necesidad de una comunión con Dios, del área que sea, porque el título es la sed de comunión con Dios. La segunda cosa que encontré para en esta mañana compartir con ustedes es cuando de repente busqué algo que hablara de eso un poco, y tenemos el Salmo 42, que es un lindo salmo que siempre lo hemos repetido, lo hemos cantado como la llenura del Espíritu Santo. Pero esta mañana pasó algo raro conmigo, me desperté mucho más temprano de lo normal y comencé a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y encontré en el Salmo 42 que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y cuando miré esto, y dice, y fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo miré ese salmo y confieso honestamente que de repente yo entendía una cosa, pero en esta mañana Dios hizo algo para mi vida, aún el hecho de compartir con ustedes en esta mañana. Cuando miré esto dije, ¿por qué este salmo habla de un animal que brama por las corrientes de las aguas? Y comencé a investigar, y esta situación en especial de este tipo de animal, este ciervo, bramaba cuando la sequía ya era muy larga y ya no había agua por ningún lado. Y estos animales comenzaban a llorar y a bramar en su desesperación, porque sabía que tenía una necesidad profunda, que si agua no encontraba ese animal, podía llevarle a la muerte. Pero ¿por qué se escribe en este salmo? Y después investigué un poco más a quién se está dirigiendo, y generalmente no le prestamos tanto atención, pero después encontré el título que dice al músico principal de los hijos de Coré. Y después me di cuenta que este capítulo 42 fueron escritos para los descendientes de Coré. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran el grupo coral que antiguamente, con sus antepasados, ellos se dedicaban única y exclusivamente a cantar a Dios. Pero ellos estaban viviendo, había sido una situación especial. Cuando dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, pero ¿qué clase de sed? ¿A qué clase de sed ellos se están refiriendo? No era al agua propiamente como esto. No era agua de tereré, no era agua de jugo, ni de gaseosa, ni nada por el estilo. Ellos tenían una sed más profunda en una situación, y después investigué bajo qué circunstancias. Y ahí me di cuenta que la circunstancia que ellos estaban teniendo es cuando ellos estaban en cautiverio por 70 años en Babilonia. Aunque ciertamente Dios le había bendecido a ellos en ese lugar por 70 años. Cásense, pongan sus comercios, fructifiquen la tierra, viven en paz. Ellos vivían en paz en cierta manera, pero no vivían en su tierra. ¿Y cuál fue el anhelo y el deseo de estos hombres? Esta palabra de Dios que nosotros encontramos hoy aquí. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y yo decía, pero ¿y por qué si ellos podían orar? Si ellos podían cantar en ese lugar, pero lo que ellos había sido anhelando y deseando, y la sed que ellos estaban teniendo, era el del volver a tierra de Jerusalén, en donde ellos volverían a cantar como antes. Y cuando habla de como el ciervo brama por las corrientes, es interesante que cuando
hay una sequía muy larga, entonces estos animales comenzaban a desesperarse y posiblemente morían ya de sed porque no había agua. Entonces esa misma situación ellos estaban pasando y dije, con razón es que ellos estaban orando de esta manera, porque tenían no sed de agua, no sed de otra cosa, sino ellos tenían la sed de la comunión con Dios para el ministerio que ellos estaban teniendo, que era cantar y adorar al Señor en el templo, pero en Jerusalén. Y cuando estaba diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y me llamó la atención eso, porque ¿por qué decían eso si ellos podían congregarse, verdad, allí? Pero allí también pude entender que el anhelo y el deseo de la sed que ellos tenían era volver a Jerusalén para cantar. Entonces, estos salmos fueron dedicados, ¿verdad?, para ellos. Y encontré algo interesante que no voy a mencionar, ¿verdad?, ahora. Cuando busqué un poco esta generación de Coré, el Señor les dedicó 12 salmos. Es interesante, 12 salmos. Del 42 al 49, el 84, el 85, el 87 y el 88. 12 salmos únicos y exclusivamente para los de Coré. Y yo cuando viste, dice, qué tremendo eso. Estos sí tenían verdadera sed para volver a lo que era antes. El Señor, ¿cuándo nos vamos a volver a presentar delante de ti para volver a cantar? Porque después de una prolongada sequía, ¿verdad?, de 70 años de ellos estar allí, la gente le preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Inclusive hay otra parte donde decía que le pedían para que canten, y ellos colgaron todos sus instrumentos, porque para ellos no era igual cantar en Babilonia que cantar en el templo. Hay muchas cosas que de repente nosotros no valoramos. Especialmente en este tiempo, ¿verdad?, cuando el salmista David también decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová iremos. Para él ese era lo máximo, para él era una alegría. Hoy parece ser que, mejor gloria a Dios, hoy no hay culto, ¿verdad? Pero ojalá que tengamos esa sed de la comunión con Dios como tenían los de Coré para cantar y alabar al Señor. Y por último quiero, cuando pensé un poco en eso, alguien que se llama Jesús, al cual nosotros conocemos, ¿verdad?, tuvo también una situación en San Juan capítulo 7, versos 37 y 38, dice la palabra de Dios, y el último gran día, San Juan 7, 37 a 38, y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero no se está refiriendo a esta botella de agua. No se está refiriendo a un tereré. Se está refiriendo que cualquiera de nosotros que tiene una necesidad, en el caso de los coreítas era volver a cantar como antes. Para otros quizás va a ser un ministerio de la predicación o de la enseñanza, que muchos, y ahora nos están diciendo que ya no va a ser la normalidad de antes, va a ser otra. Pero para nosotros, hermanos, no va a haber un cambio. Nuestra normalidad tiene que ser siempre, hasta el último día de nuestra vida, de volver a Dios y de buscar a Dios. Jesús es la fuente de agua viva. Y Él va a saciar cualquier área de nuestra vida y cualquier cosa que nosotros necesitemos. Cuando decía, me vino a la mente cuando la mujer samaritana dijo, ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es en Samaria que hay que adorar a Dios. Pero el Señor le dijo, vosotros no sabéis lo que adoráis. La salvación viene de los judíos, pero vendrá el día y la hora que no será ni en Jerusalén ni en este monte, sino en cualquier parte que haya un hombre, una mujer que anhele y desee tener la presencia de Dios. Esa es la mayor sed que la humanidad. La humanidad está viviendo ya miles de años de sequedad espiritual. Pero para eso el Señor nos llamó como siervos. Hay mucha gente que está bramando y no sabe dónde encontrar el agua. Y hoy les quiero decir a mis amigos, compañeros, a las hermanas, a los hermanos que están en el ministerio, en las iglesias, que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que decirles, si queremos ser saciados y llenados de su presencia, tenemos que volver a Jesús, que es la fuente de la vida. Encima dice la palabra de Dios que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hará que tu vida también sea en cierta manera como un agua viva para otras personas, porque nosotros tenemos el mensaje que es Jesucristo, y Jesús es el agua de vida. Así que en esta mañana quiero bendecirles y agradecerles también a ustedes que están trabajando en el ministerio, a todos los que estamos. Hagamos nuestra parte, pero acerquémonos con un corazón humilde y grato delante del Señor, no con una violencia como lo hicieron en el Número capítulo 20, sino como hicieron los coreitas, ¿verdad? Que dijeron, Señor, ¿hasta cuándo? Y llegó su redención. Y ese cuánto hoy se cumplió en Cristo Jesús. Es el único que puede saciar nuestra alma, nuestro espíritu y toda la área de nuestro ser. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor, cuando nosotros clamemos, no nos acerquemos a Él con queja, ni con violencia, sino en humildad. Señor, ayúdame. Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero bendecir en tu nombre la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que cualquier necesidad de sed que tengamos de tu presencia, o de una situación de aquello o de otro que está produciendo angustia, tú eres la fuente de todas las cosas. Señor amado, te ruego tu bendición y tu fortaleza y tu confianza, Señor, para las vidas de cada uno de nosotros, especialmente que vivimos en este tiempo tan difícil. Gracias, Señor, te doy por la valentía de mis colegas, de mis consiervos, mis consiervas, Señor, que están haciendo la obra en estos tiempos difíciles. Pero sabemos, Señor, que si nosotros estamos delante de ti, nada nos faltará. Y anhelamos y deseamos la sed de la comunión contigo, porque eso es lo que los coreitas anhelaban y deseaban. En Israel solamente querían tomar agua y se olvidaron del Dios vivo que dio el agua. Se olvidó Moisés, se olvidó Aarón y eso le costó caro. Pero he aquí, Señor, en esta mañana, el Señor Jesucristo, Él es el que calma toda clase de sed. Te ruego, Señor, que tú estés bendiciendo en las áreas que nuestras vidas necesitan. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.